Orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a poner el tiempo en la mano del Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias por alabanza, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Señor, que en este momento seas tú hablando a nuestra vida. Que la palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros y que tú puedas hablar de una manera, Señor, especial. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a cada corazón, Señor. Que no salgamos de este lugar igual como llegamos. Que cada persona, Señor, que a lo mejor todavía no te conoce como Señor y Salvador, que pueda hoy tener esa experiencia maravillosa de poder, Señor, recibir la gracia, la misericordia, el perdón tuyo, Señor. Y te damos gracias porque cada persona delante de ti es valiosa, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Rosy era una señora ya de unos 90 años y la comunidad, como el barrio, se había acostumbrado a siempre ver a Rosy paseando por las calles, yendo al parque. Siempre iba bien elegante, bien perfumada, peinada, bien bonita, 90 años. Pero un día, después de que cada día la veían saludando a la gente, siendo amable, mucha gente decía: a nosotros nos gustaría tener la vida de Rosy. Nos gustaría tener ese tipo de vida donde ella disfruta, vive la vida como si no hubiera preocupaciones, saluda a la gente como si no tuviera cargas en su vida. Pero un día Rosy desapareció. Nadie la volvió a ver en el camino hacia el parque. Y un vecino curioso fue a acercarse a la casa de Rosy. Las ventanas estaban tapadas. Desde adentro había como una cortina o un plástico que no dejaba ver la parte de adentro. Pero el vecino insistió y fue a ver la puerta de atrás y había una rendija y vio que adentro se veía a Rosy tirada en el piso, en el suelo. Llamó a la policía, a los bomberos, y llegaron y abrieron la puerta y entraron. Cuando entraron, Rosy tenía 3 días de muerta. Pero lo que le sorprendió a las personas no es que solamente que estaba muerta, que eso era algo bien, algo que chocaba realmente, algo que impactaba la vida de la gente, sino que se dieron cuenta que esa Rosy que veían afuera, que tenía pues su apariencia bien ordenada, bañada, perfumada, bien peinada, bien elegante, era totalmente diferente con lo que había dentro de su casa. Porque se dieron cuenta que adentro realmente era un basurero. La sala estaba llena de cajas y bolsas negras. El cuarto estaba lleno también de cosas. Descubrieron que Rosy dormía en un mueble que tenía ahí, un sofá, ahí en un espacio, pero toda la casa estaba llena de basura. Y la pregunta que surgía en la gente: ¿cómo Rosy podía aparentar delante del mundo que tenía todas las cosas arregladas, que había un orden en su vida, pero dentro de la casa había un orden? ¿Qué había en el corazón realmente de Rosy? ¿Qué es lo que la hacía vivir? Porque una cosa era salir bien elegante y vivir todos los días en ese montón de basura. ¿Qué hace que una persona pueda aparentar delante de todos que todo está bien, pero que en lo interior realmente todo esté tan mal y tan desordenado? Hay un vacío, una crisis en su vida. ¿Qué es lo que puede hacer eso? Puede ser que en esta mañana usted esté así. Que si nosotros pudiéramos abrirle su corazón, su vida y ver en su interior, posiblemente muchos de nosotros a ese desorden, a ese montón de cosas acumuladas. Yo quiero llevarlo a la palabra, porque la palabra nos quiere llevar precisamente a ver esta situación. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1. Todos sabemos dónde está Génesis, hermano. Génesis 1. Génesis 1. Yo no sé si la señora que está aquí habla español o no. ¿Sí habla español? Sí, ok. Pensé que porque acaso, porque tenemos el sistema de traducción ahora, entonces usted puede invitar a amigos que hablan inglés, hermano, no se preocupe. Todos los chicos están haciendo el esfuerzo de cantar en inglés y en español, porque queremos alcanzar a todas las personas que Dios ponga. Génesis capítulo 1. En el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y el versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y este pasaje es tremendo porque la palabra nos llama a ver lo maravilloso que es este versículo 1. Este versículo 1 reduce todo lo que es la Biblia. Dice que en el principio, cuando nada existía, de hecho la Biblia usa una palabra que es un poco rara, que se llama ex nihilo, es decir, que Dios hizo toda la creación desde cero. No existía nada. No es que Dios usó la materia y la transformó en lo que conocemos ahora. No existía absolutamente nada, cero. Dice en el principio cuando no existía absolutamente nada, cuando solamente estaba Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Dios empezó a crear todas las estrellas. Y claro que la Biblia se concentra en la creación de la tierra, pero todo fue creado por Dios. Cada día los científicos se sorprenden de todo lo que hay en el mundo, hermano. Apenas hemos llegado a la parte oscura de la luna, pero realmente estamos muy lejos de conocer realmente lo que hay en el universo. Es demasiado grande, demasiado inmenso lo que hay en el universo. Nosotros somos ni siquiera llegamos como planeta Tierra a hacer una gota de arena o de agua en el universo. Somos tan ínfimos. Cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, significa que Dios es el inicio de todo. Nada existía. Y es impresionante porque la Biblia nos dice que dentro de la corona de la creación está el ser humano. Y el ser humano, dice la palabra, que fue creado de una manera especial. En Juan capítulo 1, versículo 13, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces Dios realmente todo lo que ha creado, en el Génesis capítulo 1, versículo 31. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo fue creado por Dios. Y en el versículo 31 dice que vio Dios todo lo que había hecho. Todo. Vio a la mujer, vio al hombre, vio los pájaros, los animales, los peces, el cielo, las estrellas, todo. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Todo absolutamente. Dios lo creó perfecto. Todo. Sin defecto. Pero entonces surge una pregunta. Si Dios nos creó especiales y somos especiales realmente, ¿por qué hay tanto caos en nuestra vida? ¿Por qué hay tanto caos? ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué hay tanto dolor, miseria, angustia, soledad? Hace algunos años una familia aquí al norte de Quebec, en Rimouski, hizo un pacto. Los papás hicieron un pacto con sus 3 hijos de quitarse la vida. Los papás fueron matando uno por uno a sus 3 hijos, y luego él mató a la esposa y luego se suicidó él. Y uno dice: ¿qué puede llevar a una persona a hacer eso si Dios nos creó tan especiales? Y uno no sabe realmente qué es lo que hay en el corazón de una persona. Uno lo ve en la calle gente bien vestida, gente a veces con buenos carros, pero uno no sabe qué hay en el corazón de esas personas. Uno no sabe realmente cuál es la tristeza, la amargura, lo que hay realmente en ese corazón. Y es claro que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo cual indica, hermano, que como seres humanos somos especiales, todos. Dígale a la persona que está a la par suya: eres especial. Dígale a su esposa, dígale: eres especial. Claro que sí, es especial. Dice: no estás aquí por accidente. Dígaselo: no estás aquí por accidente. Dígale: no vienes del mono. Dígaselo: usted no viene del mono. Dígaselo. ¿Eh? Si ya él lo cree, pues ya eso sea cosa de él. Pero no venimos del mono. No venimos del mono. Estamos en este mundo realmente por la voluntad de Dios. Hermano, yo soy independientemente de que como seres humanos no hayamos sido deseados, independientemente de que tu papá y tu mamá no desearon que tú nacieras, independientemente de la manera en la que naciste, por casualidad, por lo que sea, eres especial. Pero cuando uno ve todas estas preguntas, dice: ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanta gente se suicida, hermano? Ni en nuestros países que hay pobreza
la gente se suicida tanto como acá, que supuestamente estamos en un país de primer mundo. Allá nuestra gente lucha contra el hambre, hermano, trabaja en lo que sea. Y aquí la gente, hermano, muchas veces teniendo todo lo que puedan tener, lo que quisieran tener, la gente se quita la vida. Porque hay un vacío, hay un desorden dentro. Y es interesante porque la Biblia, después de que nos muestra a un Dios creando a cada persona de una manera especial, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y en este versículo describe lo que muchas veces es la condición del ser humano, porque Dios nos creó perfectos, hermano. Pero muchas veces hay personas que en su corazón hay todo ese tipo de situaciones. La primera cosa que uno ve en este pasaje y que describe muchas veces la condición de la persona, le digo, la persona puede tener lo que sea. Whitney Houston tenía una de las voces privilegiadas en el mundo. Alcanzaba un rango de voz impresionante. Whitney Houston creció en la iglesia, hermano. Ella cantaba en el coro de la iglesia. Pero en un momento se alejó de Dios y decidió seguir su rumbo. Murió en un cuarto de un hotel, hermano. Drogada. En su propio vómito. No importa lo que tengas. Este versículo describe lo que muchas veces es la condición del ser humano. Y una de las cosas primeras que describe es desorden. Había un desorden en la creación. Y muchas veces la vida del ser humano es así, es desordenada. Y a veces ese desorden viene por rencores. Hay gente, hermano, que vive años y años viviendo, teniendo rencor. No es que mi papá nos abandonó. No es que mi mamá nunca estuvo ahí. Viven ese desorden en su vida por cuestión de lo que pasó en el pasado. Y a veces nos olvida que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero seguimos viviendo en ese desorden porque hay un rencor. Como que ese rencor realmente le va a hacer daño a la gente que nos hizo daño antes. Esa gente ni se acuerda, hermano. Muchas veces rencor, a veces amargura. Pues aquella persona en la que tú confiaste te traicionó. Aquella persona que supuestamente debía estar contigo en todo momento se alejó de ti, te dejó solo. O sea, muchos hemos pasado la experiencia de un papá ausente, de una mamá que no estuvo ahí. Generalmente la mamá siempre está ahí, pero hay casos donde la mamá no estuvo ahí. Y mamá, por ejemplo, ya vivió toda su vida con ese rencor hacia mi abuela. Yo nunca pues conocí a mi abuela materna, pero mi mamá nos contaba que ella fue botada de su casa a los 5 años. Es una niña. O sea, ella andaba con mi abuelo. Mi abuelo pues le jugaba, bueno, no sé cómo traducir eso en nuestro español común, hermano. Pero ¿cómo se dice chiviar en francés? Le iba a decir el hermano Carlos. ¿Cómo se dice eso? Jugar juegos de azar, hermano. Cuando la gente juega dinero, apostaban con un hueso, hermano. Nunca entendí eso, que qué lado tenía que caer el hueso para ganar y qué lado tenía que caer para perder. Pero la cosa es que mi abuelo hacía eso y mi mamá me contaba que mi abuelo se ponía su machete, o su machete, sí, se lo ponía acá, se arrodillaba y ponía a mi mamá acá. Y él jugando, y cuando decían, viene la guardia, la policía, agarraba a mi mamá, agarraba el machete y salía corriendo. Y mi mamá lo que mi abuelo estaba agarrando eso, mi mamá rápido agarraba la tela, 5 años, la tela con todo el dinero y se iban corriendo. Y mi mamá creció con ese rencor contra mi abuela porque mi abuela abandonó. 5 años. O sea, no hubo una figura maternal. Pero ¿cómo es las cosas de la vida? Porque mi mamá cuando ya llegó a los 98 años, nos conversaba con un amor tan apasionado de mi abuela. Ya se le había olvidado todo eso. Todo eso se le olvidó. Ella sabía quién era su papá, su mamá, y como que nunca había pasado. Pero hay gente que vive con ese trauma, con ese dolor, porque papá y mamá nunca estuvieron ahí por la traición de la familia, por alguien en lo que usted confió. A veces es culpabilidad.
Hay un desorden en nuestra vida por la culpabilidad que a veces llevamos en nuestro corazón. Bueno, yo he visto el dolor reflejado en los ojos de una mujer cargando a través de los años por un aborto, porque abortó a lo mejor siendo jovencita y siente todavía la culpabilidad de que hubiera pasado si hubiera tenido a ese niño. Culpabilidad, y eso trae desorden, rencor, amargura, culpabilidad. Entonces, a pesar de que Dios nos ha creado especiales, muchas veces llega este tipo de situaciones a nuestra vida y a veces no sabemos realmente qué hacer. Y es claro que en ese desorden, hermano, muchas veces es incómodo vivir una vida así, en ese desorden, ese remordimiento, esa culpabilidad. Y mire, Jesús entiende, hermano. Perdón, Jesús entiende. En Mateo capítulo 9, 35 y 36 dice que Jesús recorría los caminos y decía que Jesús veía a la gente como gente que no tenía realmente una razón por qué vivir. Dice que las veía como ovejas que no tienen pastor. Una vida desordenada. Pero dice también la palabra que la creación aparte de ordenada estaba vacía. Y vacía significa tener una vida vacía. Se pierde aquello que da valor a su vida. Puede tener todo, pero es infeliz. Está vacío. No hay nada que lo llene. Hay gente que vive en tienda comprando porque piensa que eso le va a llenar. Están los closets llenos de ropa. Tienen carros y carros, pero nada de eso satisface. Comen y comen, hermano. Gente que come para sentir cierta felicidad. Gente que se mete en drogas por sentir algo de felicidad, por escapar de ese vacío realmente que la atormenta y que nada lo llena. Y como él decía, ese vacío que la gente muchas veces tiene en la vida, solamente Dios lo puede llenar. Pero hermano, la gente se siente vacía y hay mujeres que tratan de llenar ese vacío con un hombre y se dan cuenta que el hombre jamás va a llenar ese vacío. No importa qué tan guapo sea el hombre, no importa lo que tenga, a ese vacío, no importa lo que esa persona sea, no va a poder llenar ese vacío. Y las personas viven con esa tristeza, con esa soledad. A pesar de tener todo, a pesar de tener todas las cosas. Salomón lo dijo en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 11. Él dice, mire, yo probé de todo, dice Salomón. Probé mujeres, tenía 1000 mujeres, hermano. 1000 mujeres. Tenía oro en cantidad. Tenía todo lo que él quisiera, materialmente, todo lo tenía. Pero él dice, nada de eso me trajo satisfacción. El vacío no se pudo llenar. Por eso la gente se suicida, hermano. Porque hay ese vacío en su corazón que nada lo puede llenar, no importa lo material que tenga, nada lo puede llenar. Pero también la Biblia dice que había tinieblas. Había tinieblas en ese versículo 2, había tinieblas. Y eso señala una vida en una oscuridad. Y esa oscuridad afecta mi relación con Dios. O sea, yo no puedo pretender tener una relación con Dios y vivir en oscuridad, no puedo. Y la palabra es clara, la palabra lo menciona de una manera bien clara, porque dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, de Cristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Entonces, cuando una persona está en tinieblas, es claro que la relación con Dios se ha dañado. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tú no puedes decir que te haces una relación cercana con Dios si hay tinieblas en tu vida. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, yo entiendo, hermano, que muchas veces podemos ser críticos con una persona que se sienta así, que no ve la luz, que se sienta que no avanza. Muchas veces podemos ser críticos con una persona, a veces decimos, no es que no tiene fe, no es que si él quisiera pudiera salir adelante. Hermano, hay momentos en que no hay ni siquiera deseo de levantarse en la mañana. No es que la persona no quiera, es que muchas veces no puede, hermano. Muchas veces no puede.
Pero es interesante que dice que aparte de ese vacío, de ese desorden y todo lo que había, dice que el Espíritu Santo se movía, dice, sobre el abismo. Y el abismo es interesante porque el abismo señala una vida sin esperanza, señala tocar fondo. Es importante recordar que aunque estemos en el fondo, eso no afecta mi valor delante de Dios. Lo repito. Es importante recordar que estar en el fondo no afecta tu valor delante de Dios. Todos en algún momento vamos a estar ahí, hermano. El salmista decía, es el que rescata del hoyo tu vida, hermano. A Dios no le molesta ensuciarse las manos para bajar al pozo a sacar a una persona que ha caído ahí. A Dios no le sorprende cuando caemos ahí. Como alguien decía, cuando estás en el fondo, el único lugar para donde puedes ir es para arriba. Pero una persona que se siente vacía muchas veces siente que no hay razón realmente para la cual realmente vivir. Y cuando una persona está en oscuridad, cuando una persona está en tinieblas, es difícil, hermano, ver un propósito en la vida. Es difícil saber cuál es el camino correcto hacia dónde ir. Es difícil encontrar la salida a los problemas. Es difícil poder defenderse en las situaciones difíciles de la vida. Es difícil, es más, hay personas que se acostumbran a estar en esa oscuridad. Yo no sé si usted ha pasado aquí por la calle Duparc. En la calle Duparc, llegando a Sherbrooke, como una cuadra antes, hay como dos grupos de gente autóctona. Son gente que vienen de las tribus del norte, de aquí de Quebec. Y es impresionante, pero cuando usted lo ve, hermano, usted ve el vacío. Usted ve la oscuridad en los ojos de ellos. Usted ve la angustia que hay, hermano. Usted los ve caminando de un lado para otro. Usted los ve, se cruzan la calle sin siquiera voltear a ver si alguien viene. O sea, es una tristeza en su corazón. O sea, usted sabe que andan drogados. Usted sabe que andan tomados. O sea, son personas que han llegado hasta el fondo de sus vidas. Usted ve la tristeza, usted los ve tirados ahí en la calle, hermano. Y usted no los ve solamente ahora que hay calor, no, usted los ve todo el invierno tirados ahí, no sienten el frío. Han llegado tan al fondo, hasta el fondo, que piensan que no hay ninguna razón realmente por la cual seguir. Y es difícil realmente para esas personas buscar una razón de por qué seguir adelante. Pero la Biblia dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Cuando estás en el fondo, a Dios no le asusta eso, porque Dios sabe que cuando estás en el fondo, es ahí donde te das cuenta que la única solución, el único escape es Él. A veces nuestra vida es así, desordenada, vacía, una vida que no tiene ningún propósito. Y no es que no seamos especiales para Dios, simplemente que sentimos que las cosas como que no están funcionando. Dice el Salmo 40, versículo 1, versículo 2: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, qué rico saber que Dios siempre me escucha. Qué rico saber que a pesar de mis metidas de pata, Dios nunca me dice: te lo dije, te lo dije. Llegaste al fondo porque no me hiciste caso, hermano. Dios nunca te va a decir eso. Y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, la figura ahí, hermano, es un lugar donde apesta. Un lugar donde realmente, yo me acuerdo que Isabel contaba cuando vivían ahí en el calle Bobién. Nosotros fuimos a visitarlos y nos contaron: oye, ¿saben lo que pasó? Dice que el vecino de acá al frente se murió y nadie se había dado cuenta. Hasta que en el edificio empezaron a sentir el mal olor. La policía tuvo que llegar porque dijeron: pues algo tiene que estar pasando. Y cuando vio en la puerta, claro, la figura era horrible. Y el señor estaba lleno de moscas verdes, horribles. ¿Se imaginan lo que es morir en eso? Es estar en el pozo, hermano. Morir solo, sin que a nadie realmente le importe tu vida. Dice: espérate, estás en el pozo, tranquilo. Él es el que saca de ahí tu vida. Saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, hermano. Siempre hay esperanza
en Dios, siempre. No importa qué tan vacío nos sintamos. Y recuérdense, el único que puede llenar ese vacío es Dios, nadie más. Ese lodo cenagoso, esa situación donde a veces sentimos que ya no se puede hacer nada. Dios siempre me va a dar esperanza, siempre va a estar ahí para mí. Pero la pregunta es esta: mientras estaba todo ese caos, todo ese abismo, porque fíjate, interesante, la palabra abismo es bien interesante porque ese abismo era tan tétrico que cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno, ellos le dicen: Jesús, no nos envíes al abismo. O sea, el abismo es tan profundo, el fondo es tan profundo, que ni siquiera los demonios quieren ir ahí. Ni siquiera los demonios quieren ir ahí. Ahora imagínense para un ser humano. Entonces la pregunta que surge es esta: ¿de dónde estaba Dios en todo este caos? Dice el versículo 2 al final: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, el caos estaba abajo, pero el Espíritu de Dios estaba controlando que todo, supervisando todo, hermano. Cuando tú sientes que ya has llegado hasta el fondo, cuando tú sientes que tu vida es un vacío, que es un caos, estás en el fondo, en el abismo, Dios se mueve. Dios te dice: háblame, dime que te extienda la mano, dime que necesitas que te ayude, dímelo. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Clámame, nada más dime que necesitas ayuda mía, dime que ya no puedes y yo te saco. Pero mientras sigas pataleando y haciendo las cosas a tu manera, yo voy a estar ahí esperándote. Yo no sé cuántas veces usted ha sentido la angustia que se siente cuando uno se está ahogando. Hace algunos años fuimos aquí a Granby, al zoológico, y mi esposa estaba así en la orilla. Yo no sé cómo, pero no me di cuenta, me metí a esa, no sé si usted ha ido ahí, pero hay una cuestión de olas. Y la ola como que me iba empujando y yo no me daba cuenta, hermano. Cuando sentí, ya tenía el agua que ya me estaba ahogando. Y claro, uno empieza a patalear porque la desesperación, hermano, ahí yo nunca aprendí a nadar, hermano. Y ahí dije: ¿por qué no aprendí? Pero entonces levanto la vista y veo a un muchacho flaquito, hermano, más flaco que yo, unos lentes así grandotes. El tipo estaba así, como quien dice: a ver, ¿a qué horas me avisas? El tipo no se movió mientras yo estaba pataleando yo solo. Hasta que en el momento que la ola baja, yo digo: ¿ahora es cuándo? Y le hago estaba esperando que yo le avisara, hermano. Él se tiró y me sacó. Me dijo: no hagas nada. Me agarró, más flaco que yo, hermano, y me sacó. Él tenía la capacidad, yo no. Yo molesto a mi esposa, le digo: ¿y dónde estabas tú cuando yo me estaba ahogando? Estaba en la orilla riéndose, hermano. Estaba, de verdad, estaba riéndose, no es broma. Se estaba riendo. Ella tampoco se podía meter porque no íbamos a ahogar los dos. Dios nada más espera que le digamos: Señor, sácame, no puedo más. Siento un vacío tan profundo en mi vida, Señor, siento un desorden. Ya toqué fondo, Señor. Ya no puedo más, sácame. Y el momento que yo dejo de hacer las cosas a mi manera, dice: está bien, te saco. Nada más está listo ahí. Recuérdese, es que mi papá nada más está esperando que yo le dé la señal para sacarme. Versículo 139, Salmo 139, versículo 11 y 12 dice: si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, porque a veces pensamos, hermano, que Dios nunca va a entender ni se va a dar cuenta de lo que estoy pasando. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, porque aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, Dios no se espanta cuando estamos en esas crisis. Dios no se asusta. Dios sabe que las vamos a pasar. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? En el mundo tendrán aflicción. Jesús no dijo que la vida cristiana o la vida iba a ser color de rosa, no, y van a haber problemas. Dice: pero confíen, ya he vencido al mundo. Confíen. Nada más clama a mí, Señor, clámame y yo voy a responder.
y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Esa es la promesa de Dios. Yo no sé cuál es la cara que usted ha traído este día, pero en Cristo podemos comenzar de nuevo. Puede haber vacíos, sí. Es la realidad, hermano. Negar que existe, eso no cambia nada. Negar que estamos en el fondo, eso no cambia nada. La primera cosa que Dios quiere es que aceptemos dónde estamos, para que le podamos decir: Señor, ayúdame, porque hay cosas que yo no puedo cambiar. Amado hermano, mire, si seguimos luchando con recuerdos del pasado, hay que soltarlo. Dice la Biblia que ahora yo soy nueva criatura en Cristo. Yo no puedo seguir viviendo en esa amargura del pasado. Dios quiere que yo disfrute la vida abundante que Él me ha dado. En medio de ese caos, el Espíritu Santo se movía encima de las aguas. Porque el versículo 3 empieza Dios poniendo todo en orden. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios empezó a poner todo en orden. No, el caos no dura para siempre, hermano. Dios sigue estando en control. Dios sigue controlando todas las cosas. Dios sigue esperando el tiempo, decirte: en el momento adecuado te voy a extender la mano. El momento que tú clames a mí, te voy a extender la mano. El momento que has aprendido la lección, te voy a extender la mano. El momento que yo vea que ya no puedes más, te voy a extender la mano. El momento que se cumpla el plan que yo tengo para ti en mi vida, te voy a sacar de ahí. Pero tienes que entender que no estás solo. Hermano, Dios nos creó especiales. Y en medio de las tormentas de la vida, seguimos siendo especiales. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y en medio de las tormentas y dificultades de la vida, seguimos teniendo la imagen y semejanza de Dios. Y ahora en Cristo, dice la palabra, somos hijos de Él. Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando. Y realmente si hay alguna situación. Pero quiero decirle que para Dios esa situación que usted pasa es importante. Que a Dios no le sorprende cuando venimos con nuestras luchas, nuestras cargas. Dios las conoce, hermano. Dios las conoce. Y Dios quiere que en esas situaciones difíciles que pasamos de la vida podamos aferrarnos a Él con toda la fuerza de nuestro corazón. Señor Padre Santo, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor, cada uno es conocido por ti, Señor. Tú conoces a aquellos que a lo mejor luchamos con un vacío, Señor. Aquellos que a lo mejor luchamos con depresión, Señor, con ansiedad, con tristeza. Aquellos que muchas veces no sabemos, Señor, qué hacer de nuestra vida. Aquellos, Señor, que en medio de la lucha empezamos cosas y nunca las terminamos. Porque nuestra vida se ha vuelto un desorden, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Señor, yo me quiero aferrar a ti. Dice tu palabra que tú eres Jehová Shalom, el Dios de paz. Tú eres Jehová Nisi, mi bandera. Tú eres Jehová de los ejércitos, el Dios que pelea las batallas por su pueblo. Y Padre, cada hombre, cada mujer que está en este lugar, Señor, es conocido por ti, Señor. Padre, abraza a cada mujer que está en este lugar, Señor. Hazle reconocer que posiblemente mamá o papá no estuvieron ahí. Simplemente el esposo, Señor, o la esposa no estuvieron ahí, pero tú sí estás ahí, Señor. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Tu presencia en este lugar, amado hermano, ábrale su corazón al Señor. Dígale: Señor, aquí está mi vida, Señor. Estoy cansado, Señor, de luchar con esta soledad, Señor, con este vacío, con esa tristeza, Señor, con ese rencor, esa amargura en mi corazón. Yo quiero disfrutar, Señor, eso que tú tienes tan bueno para mí, Señor.
Espíritu Santo, toca cada vida acá, Señor. Cada uno de los que estamos aquí somos valiosos para ti, Señor. Tú conoces ese vacío, ese fondo muchas veces que hemos tocado, Señor. Ese desorden que hay muchas veces en nuestra vida, Señor. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo, al igual, Señor, que estuvo, Señor, al principio de la creación y se movía sobre ese desorden, Señor, hoy tu Espíritu Santo está aquí también, Señor. Amado hermano, dile: Señor, toca mi vida. Espíritu Santo, toca mi vida. Lléname, Señor, controla cada área de mi vida. Señor, tócame. Señor, yo no puedo por mí mismo. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito que tú me guíes. Necesito que tú me des sabiduría para tomar decisiones. Necesito, Padre, que tú te muevas en mi vida, Señor. Señor, gracias porque yo sé que tú estás obrando en este lugar, Señor. Estás tocando la vida de cada hombre, cada mujer, Señor, cada joven en este lugar, Señor. Es tu Espíritu Santo el que lo hace, Señor, poniendo paz, tranquilidad, trayendo luz, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así como estábamos orando, quiero aprovechar para hacerle una pregunta a usted. Decirle: si usted muriera hoy en este momento, en cualquiera de estos días, ¿está usted seguro de tener la vida eterna? Su respuesta puede ser sí o no saber. Eso nos lleva a la segunda pregunta: es si usted estuviera delante de Dios y Él le preguntara: ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Cuál sería su respuesta? Si usted le está respondiendo a Dios que usted puede entrar al cielo por sus buenas obras, porque asistía a una iglesia, porque era buena persona, todo ese tipo de respuestas no funcionan delante de Dios. Por eso la palabra dice que tenemos que reconocer que Dios tiene un regalo maravilloso para cada uno de nosotros. Y ese regalo es la gracia. Es un regalo que no podemos ni merecer ni ganar, porque gracia es algo gratis. Es como un amigo que te regala da un regalo en tu cumpleaños. No tienes que pagarlo, es gratis. Pero esa gracia es necesaria porque como seres humanos tenemos un problema, que es el pecado. Y el pecado nosotros no podemos quitarlo de nuestra vida por nosotros mismos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. La palabra dice que somos pecadores. Todos nosotros estamos condenados. Pero lo maravilloso es saber que tenemos un Dios que es amor. Un Dios que nos ama. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama a cada ser humano, sin importar nuestro pasado. Dios nos ama. Pero dice la palabra también en la Biblia que Dios también es justo, y como justo tiene que condenar el pecado, tiene que castigarlo, porque es su justicia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, en su amor hacia nosotros, proveyó un medio de salvación a través de Jesús. Jesús es Dios y es hombre. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos dio la posibilidad de tener la vida eterna, ese regalo, de manera gratis. Se recibe a través de la fe. Esa fe que no es intelectual, que dice yo creo en Dios. Tampoco es una fe que es temporal, que hoy está y mañana no. No, es una fe realmente que cree que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados, porque solamente Él podía hacerlo. Pero si a ti te gustaría en este momento entregarle tu vida a Cristo, recibir la vida eterna como un regalo, yo te animo a que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor Dios, reconozco hoy que soy pecador. Reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. Reconozco que tú me amas con un amor que yo no puedo entender. Pero que también eres justo, de que necesitas juzgar el pecado. Pero gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Hoy yo decido entregarte mi vida y recibir la vida eterna a través de la fe en Jesús. Si usted hizo esta oración entregándole su vida a Cristo, recibiéndolo como Señor y Salvador, recibiendo la vida eterna, levante su mano. Levantar la mano no le salva, lo que le salva es poner su fe en Jesús. Pero no se vaya sin haber tomado una decisión por Cristo. Dios quiere hacer un cambio en usted, pero ese regalo de vida eterna solamente usted puede decidir si lo recibe o no lo recibe.
Amado hermano, nosotros ya tenemos ese regalo. Somos hijos, somos herederos, somos hijos de la promesa, somos miembros de la familia de Dios. Esa soledad, tristeza, lo que sea que venga a nuestra vida, no vamos a enfrentarnos solos. Tenemos al poderoso, al santo, al guerrero, al Dios de los dioses, al Señor de señores, a nuestro lado como un poderoso gigante. Y Él ha dicho: aquí estoy, agárrate de mi mano, agárrate de mi mano. No hay tormenta, no hay vacío, no hay situación crítica que no puedas vencer si estás a mi lado. Y Señor, gracias porque tú has decidido caminar con nosotros a cada momento, Señor. Y te honramos y te bendecimos en este día. Y Padre, recibimos por la fe toda bendición que tú tengas para nosotros, Señor. Que esta semana sea una semana de victoria, en la cual tu nombre sea glorificado en nuestra vida, Señor, en todo lo que hagamos. Padre, te honramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.